Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer al Instituto de Estudios Jurídicos y a la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de San Francisco, y obviamente al doctor Viramonte que por esta iniciativa de dar esta charla en estos tiempos donde todos estamos aislados y guardados en sus casas, para charlar un poquito de cuestiones relevantes que tienen que ver con el COVID-19. Puntualmente, la charla se titula Alquileres en emergencia del COVID-19. La charla va a estar a cargo del doctor Carlos Viramonte. Él es abogado, notario, títulos emitidos por la Universidad Católica de Córdoba, sí, doctor en Derecho, título emitido por la Universidad Nacional de Córdoba, y es profesor adjunto de Derecho Privado 4, Contratos de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, como todos los locales sabemos, es juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo civil, comercial y familia de tercera nominación de acá de San Francisco, y es autor de numerosas publicaciones. El doctor Viramonte ya ha silenciado todos los micrófonos de los participantes. Lo que pedimos es que cualquier pregunta que surja la pueden hacer por el chat que está en la plataforma, y al final de la disertación vamos a leer las preguntas al doctor para que él pueda dar respuestas a las mismas. Así que, bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar, y al Colegio de Abogados por esta posibilidad que también nos brinda a los colegiados y demás abogados de la quinta circunscripción, y bueno, y el doctor Viramonte por brindarnos esta posibilidad de escucharlo. Así que, Carlos, silenciame y es tu turno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. También quiero agradecer, quiero agradecer al Colegio de Abogados de San Francisco y a la Comisión de Jóvenes Abogados por esta iniciativa. Y bueno, la idea es, en el marco de esta pandemia y en esta situación que estamos todos hoy confinados, ha surgido estas nuevas modalidades del sistema educativo, podemos decir. Estamos todos dando clases por estos medios virtuales, y es una buena oportunidad también para reflexionar algunas cuestiones relativas a los efectos de esta pandemia, ¿no es cierto? En el día de hoy, la idea es que reflexionemos sobre los efectos que va a tener la emergencia suscitada a partir de la aparición o de la irrupción del coronavirus y todo lo que ello está produciendo, concretamente en el contrato de locación o en los alquileres. Todos sabemos, bueno, que a partir de diciembre, cuando apareció este virus en China, muy vertiginosamente, la verdad que se fue cambiando toda nuestra cotidianeidad, y en todo el mundo, por supuesto. En Argentina apareció este virus, el primer caso, el 5 de marzo de 2020, y creo que ya hoy vamos por arriba de me parece que los 4.000 infectados y más de 150 muertos, lamentablemente. Y, digamos, lo peligroso de este virus es que hasta el día de la fecha no tenemos, digamos, una vacuna contra este virus, ningún tratamiento antivirósico, es decir, no tiene cura, y los distintos países han tomado medidas para evitar la propagación del virus. En la mayoría se han tomado como medida establecer cuarentenas obligatorias, ¿no es cierto? Espérenme un segundo que voy a desactivar el WhatsApp porque me vas a llamar. Ahí está. Esperen un segundito. Ahí estoy. Les decía que la mayoría de los países han adoptado como medida, la única forma que se conoce hasta ahora de evitar la propagación de este virus, el aislamiento social, es decir, quedarse en casa, y establecer medidas restrictivas a la libre circulación y a la actividad o al desarrollo de las actividades. Y esto, en nuestro país, ya estamos así desde el 20 de marzo, sin dudas que no solo afecta a la salud pública, sino que ha producido, obviamente, una grave situación de emergencia social y económica, política, en la justicia, en muchas variables, y todo lo cual sin duda impacta en las relaciones jurídicas en general, y sobre todo, o al menos particularmente lo que vamos a tratar hoy, en las relaciones contractuales.
Como les dije, en el día de la fecha vamos a tratar los efectos de esta emergencia que se está suscitando en el contrato de locación. Voy a compartir un PowerPoint para que ustedes puedan, para seguir la charla. ¿Ahí lo ven? Si alguien me hace el ok, bien. Perfecto. A raíz de la emergencia sanitaria que ya estaba declarada desde el año pasado por la ley 27.541, cuando irrumpe el coronavirus, el Poder Ejecutivo amplía por un año esa emergencia sanitaria a raíz del decreto de necesidad y urgencia 260/20, y a partir del primer caso en Argentina, del 5 de marzo, comienza a tomar múltiples medidas. Entre esas medidas, bueno, la más impactante o la más importante es la que todos conocemos como el aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, la cuarentena obligatoria, que se dispuso a través del decreto 297/20, el cual estableció que a partir del 20 de marzo, todas las personas que habitamos en Argentina teníamos la obligación de permanecer en aislamiento social preventivo obligatorio en nuestros domicilios. Solamente podemos hacer salidas breves a comprar alimentos, medicamentos y digamos, cuestiones de estricta necesidad. Y esta medida se ha ido prorrogando. Por el momento la tenemos establecida hasta el 10 de mayo y no sabemos todavía si se va a levantar, si se va a prorrogar o no. Y en ese decreto también se establece obviamente la prohibición de circular por los espacios públicos, por las rutas y por las calles. Se establece que las personas deben abstenerse de concurrir a sus trabajos, no podemos desplazarnos, y concretamente también, eso está en el artículo 2, en el artículo 5 establece que quedan suspendidos, digamos, o prohibidos cualquier evento cultural, deportivo, recreativo, religioso, y establece que se suspende la apertura, concretamente voy a leer, dice, la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas. Este decreto en el artículo 6 establece algunas excepciones al aislamiento en aquellas actividades que el decreto declara como actividades esenciales, y estas actividades esenciales también se fueron ampliando mediante reglamentaciones administrativas con resoluciones del ministerio, por lo cual hay algunas personas que se encuentran exceptuadas de este aislamiento, ¿no es cierto? La verdad, bueno, es que toda esta situación que comenzó el 20 de marzo, obviamente que afecta gravemente el consumo, la prestación de servicios, la prestación de la actividad comercial, y generando, como les decíamos, una gran problemática social y económica. Y concretamente, a través de las prohibiciones, que no vamos a discutir acá si son legítimas o no son legítimas, digamos, las decisiones del Poder Ejecutivo, si son constitucionales o no, pero lo cierto es que ha producido una merma en los ingresos en muchos habitantes de nuestro país, y ello sin duda que conlleva enormes dificultades de cumplir las obligaciones en general, en todos los contratos. Vamos a tener problemas seguramente en una multiplicidad de contratos, no solamente en materia de locación o de alquiler. Lo cierto es que los problemas que genera el contrato de locación es, en primer lugar, o la posibilidad de que generen esta dificultad de cumplir con las obligaciones, sobre todo a cargo del locatario, y en especial el pago del alquiler, del cargo locativo. Aquella persona que alquila y que en este momento no está pudiendo producir ingresos, sin duda que se va a ver en la dificultad de pagar el alquiler mensual del contrato. Otra de las dificultades que plantean en el caso concreto de la locación es la imposibilidad de mudarse en virtud de esta cuarentena obligatoria. La mudanza no está exceptuada del aislamiento, las empresas de mudanza no están pudiendo trabajar, con lo cual hay una imposibilidad de buscar una nueva vivienda, de mudarse, incluso de restituir el inmueble al locador. También en algunos casos, que esto también lo vamos a ver, se va a ver afectado el pleno uso y goce del inmueble, o al menos el pleno uso y goce del inmueble a los fines de cumplir con el objeto para el cual fue alquilado. Es decir, al menos temporariamente, el locatario va a ver imposibilitado
servirse del inmueble a los fines de poder cumplir con el objeto para el cual lo fue alquilado, y eso también, desde el punto de vista jurídico, puede llegar a generar algunos problemas. Lo cierto es que en este contexto, el Poder Ejecutivo, como decimos, fue dictando múltiples medidas. Una de ellas, para los fines de paliar esta situación, fue el dictado de un decreto de necesidad y urgencia específico para los alquileres, que es el decreto 320/20, que se publicó en el Boletín Oficial el 29 de marzo de este año, donde establece ciertas herramientas o ciertas facultades para el locatario, porque el decreto vamos a ver que tiene un carácter marcadamente protectorio para el locatario, a los fines de poder paliar de alguna manera esta problemática que veníamos charlando y haciéndose eco incluso en sus considerandos de las dificultades que se van a plantear para el locatario de poder cumplir con sus obligaciones. E incluso fíjense que en los considerandos del decreto habla de que los contratos de locación, en general todos los contratos, sin duda que fueron redactados para una situación muy distinta a la que estamos viviendo. Es decir, esto la verdad que nadie se lo esperaba, fue totalmente imprevisible e inevitable, por eso también vamos a ver que engasta, digamos, en alguna medida en la figura del caso fortuito. Pero lo cierto es que este decreto, digamos, se dictó con el objeto de establecer ciertas medidas como para paliar esta situación. No vamos a entrar tampoco acá a analizar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto, un decreto de necesidad y urgencia, que tendría que ser, digamos, ratificado por la Comisión Bicameral del Congreso, pero todavía no se ha ratificado. Vamos a analizar las medidas concretas que estableció este decreto. Ahí en el PowerPoint ustedes pueden ver una síntesis de cuáles son las principales medidas que adoptó el decreto, que vamos a ir desmenuzando a cada una. El decreto establece, en primer lugar, una prórroga de los contratos de locación y los contratos de fianza accesorios a esos contratos de locación. También establece lo que denominó congelamiento de alquileres, que vamos a ver que en realidad no es un verdadero congelamiento. Establece también un diferimiento y una especie de financiación de las deudas de alquileres que puedan devengarse en el plazo que establece el decreto, que ya lo vamos a ver. Otra de las medidas importantes establece la suspensión de desalojos por la causal de falta de pago. También establece la extensión de las obligaciones del fiador. Se prevé en un artículo la situación o el caso del locador vulnerable. Establece también la obligación a cargo del locador de bancarizarse, en caso de que el locatario se lo pida, para poder pagar el alquiler por medios digitales. Y se trata de un decreto de orden público, que vamos a ver que es un decreto donde establece obviamente normas imperativas, pero a modo de piso mínimo de protección del locatario, ya que entre las partes pueden pactar, digamos, modos diferentes a los establecidos en el decreto, siempre que no sean más gravosas para el locatario. Este decreto también vamos a ver que modifica e incluso suspende temporariamente algunas de las normas del Código Civil y Comercial relativas al contrato de locación. Si bien no deroga, obviamente, no deroga el Código Civil y Comercial, y no deroga sobre todo las normas generales de las obligaciones y de los contratos, al menos sí modifica y suspende temporariamente algunas de las normas relativas al contrato de locación. Vamos a analizar ahora cada una de las medidas que adopta este decreto. Espérenme un segundito porque acá no veo. ¿Ustedes me ven bien ahí? ¿Y me escuchan bien? Bien. Seguimos entonces. En primer lugar, lo que tenemos que ver, que es uno de los últimos artículos, pero vamos a analizarlo primero, es qué contratos de alquileres comprende o se les va a aplicar este decreto, porque no es a todos los contratos de locación. El artículo 9 establece cuáles van a ser los contratos alcanzados por esta medida o a qué contratos se va a aplicar las medidas adoptadas en el decreto, y utiliza, digamos, dos elementos o dos criterios para determinar a qué contrato se va a aplicar. Un elemento subjetivo, donde pone el acento en ciertas notas personales del locatario,
Y también un elemento objetivo donde tiene en cuenta la naturaleza o el destino del bien alquilado, del bien locado de la operación jurídica. Vamos a ver ahora son estos 8 supuestos que establece el artículo 9 y vamos a hablar un poquito de cada uno. El primero de ellos es la locación de inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural. Claramente se refiere a los inmuebles alquilados para destino habitacional, ya sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural, pero tiene que tener destino habitacional. También se aplica esta norma a aquellos contratos de locación con destino mixto, porque en virtud de lo que dispone el artículo 1194, que recuerden que el 1194 establece que cuando la locación tiene destino mixto se le aplican las normas correspondientes al destino habitacional, por lo que estaría, digamos, encuadrado en este supuesto. Fíjense que el artículo hace referencia a vivienda única. Eso quiere decir que el decreto se va a aplicar siempre y cuando el locatario no tenga otra propiedad, otro inmueble u otra vivienda. Es decir, la vivienda que esté alquilando sea su única vivienda. Cuestión o requisito que no exigen los demás incisos de esta norma. O sea, el locatario no puede tener otra vivienda, ya sea propia o alquilada. La vivienda alquilada tiene que ser su única vivienda. Esto puede ser injusto en ciertos casos, por ejemplo el mío, pero que hay muchos, porque hoy es muy común que la gente se traslade a otro lugar, a otra ciudad, por cuestiones laborales, y sobre todo cuando es una cuestión temporal, o sea, de años, pero no definitivo, en vez de comprar una nueva casa en el lugar donde va a trabajar, alquila un inmueble y tiene una vivienda propia en su lugar de origen, que a veces, digamos, decide conservarla, ya sea también para generar una renta o para usarla para cuando vuelve a su ciudad de origen. Y fíjense que el inciso 2 se refiere a esta misma situación, nada más que el locatario no alquila un inmueble, sino que alquila una pensión o un hotel u otros alojamientos similares. Por eso digo que en ciertos casos el requisito de que sea vivienda única puede llegar a ser un poco injusto. El segundo supuesto es parecido al primero, nada más que se modifica, digamos, el objeto. Se trata de las locaciones de habitaciones destinadas a vivienda, tiene que ser vivienda familiar o personal, en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. Lo que sí tiene que tener aquí es el destino habitacional y además la nota de estabilidad temporal. Tiene que estar destinado a vivienda, porque recordemos, incluso el propio decreto en el artículo 11 excluye de su aplicación aquellas locaciones en las cuales no se aplica el plazo mínimo de 2 años que están en el artículo 1198, si mal no recuerdo, las locaciones temporales. Por ende, tiene que tratarse de un alquiler con cierta estabilidad temporal y destinados a vivienda familiar, pero bueno, en esas pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. En esos supuestos también queda comprendido en este decreto. El tercer caso es locación de inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. En este caso la locación no tiene, obviamente, destino habitacional, sino que se trata de inmuebles alquilados con la finalidad de desarrollar este tipo de actividades culturales o comunitarias. Las actividades pueden ser múltiples dentro de estos supuestos. Dentro de las actividades culturales podemos incluir al teatro, la danza, la historia, el baile, el cine, por ejemplo, la historia, la educación. Por eso dentro de este supuesto podemos mencionar como ejemplo a los museos, los cines, los teatros, las bibliotecas, las universidades, los institutos privados, que muchas veces alquilan locales o inmuebles para poder desarrollar esas actividades. Dentro de las actividades comunitarias podemos englobar aquellas actividades, digamos, que se realizan en la comunidad relacionadas con la organización social. Podemos mencionar como ejemplo los clubes de barrio, comedores comunitarios, centros de jubilados, centros barriales, asociaciones. Esos podrían ser los ejemplos que podrían encuadrar este inciso tercero. El inciso cuarto se refiere a las locaciones de inmuebles rurales destinadas a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Este artículo se refiere a un contrato que en rigor de verdad no es un contrato de locación, sino que es un contrato de arrendamiento rural, que el propio artículo 11 del decreto excluye su aplicación con esta salvedad. Tiene que estar destinado
dice a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Esto se caracteriza o tiene importancia porque en el modelo agroalimentario actual, la agricultura familiar cumple un rol fundamental. Se caracteriza esta digamos, producción agropecuaria familiar porque hay un grupo familiar, el grupo ese familiar doméstico del productor, es la principal fuente de mano de obra de este campo. Participa directamente el titular y su familia en la producción de bienes, de bienes agropecuarios, ¿no es cierto?, para explotarlos, venderlos en el mercado y subvenir las necesidades productivas del grupo familiar. En este caso, el criterio seguido no tiene en cuenta la extensión del inmueble rural, sino cuál es su productividad. Tiene que tratarse de pequeñas, como dice ahí, producciones familiares o pequeñas producciones agropecuarias, y va a ser una cuestión de hecho analizar en cada caso cuándo engaste en este supuesto, porque tampoco no es lo mismo la productividad de una hectárea en San Francisco, en La Pampa, que en el sur del país, ¿cierto? De manera tal que va a ser una cuestión de hecho que el juez va a tener que decidir si engasta o no engasta en este artículo. El inciso 5 se refiere a las locaciones de inmuebles alquiladas por personas adheridas al régimen de monotributo destinada a la prestación de servicios al comercio o a la industria. En los términos del Código de Vélez, son las locaciones con destino comercial, tiene que tener ese destino, como dice la norma, prestación de servicios, comercio o industria, y acá hay un elemento subjetivo del locatario que tiene que tratarse de un monotributista. Es decir, que si se trata de una persona responsable inscripto, que adquiere un inmueble para prestar un servicio o ejercer el comercio o la industria, la norma o el decreto no se va a aplicar. Tiene que tratarse de un monotributista. En cambio, el inciso 6 se refiere a la locación de inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, aquí están ustedes, que en este caso no exige que se tenga tal o cual, digamos, que sea monotributista. El inciso 6 se puede aplicar, o se aplica, mejor dicho, cuando el profesional sea tanto un monotributista como un responsable inscrito. Entonces, hay una diferencia entre estos dos. En el caso del inciso 5, tiene que tratarse de un monotributista. Los ejemplos típicos en este supuesto puede ser una peluquería, un local de ropas, talleres, fábricas, carnicerías, verdulerías. Y en el caso del inciso 6, podemos tener como ejemplo los estudios jurídicos o consultorios de médicos, de odontólogos, de contadores, etc. Como dijimos, en el primer caso tiene que ser monotributista, en el segundo caso no necesariamente debe ser monotributista. El inciso 7 se refiere a la locación de inmuebles alquilados por micro y pequeñas y medianas empresas, conforme a la ley 24.467 y sus modificatorias, destinadas a la prestación de servicios al comercio o a la industria, no a la actividad agropecuaria o minera, como establece la ley de minipymes, y obviamente las pymes en este caso tienen que estar registradas conforme dispone la normativa, y en ese supuesto se les va a aplicar las medidas del decreto. Y finalmente, las locaciones de inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que estén inscritas en el INAE, se refiere a aquellos casos donde los trabajadores de una empresa que se encuentra en quiebra se organizan en forma de cooperativa de trabajo y en virtud de ciertas reglas de la ley de concurso y quiebra, como el artículo 187, continúan en la explotación de la empresa, es decir, la actividad de la empresa, mediante la figura del contrato de locación de los activos de la empresa. En estos casos también quedan comprendidos en el decreto. El decreto en el artículo 11 expresamente excluye de su aplicación tanto los arrendamientos rurales, que tienen su ley propia, como aquellos contratos que están en el artículo 1199, que son aquellos en los cuales no se les aplica el plazo mínimo de 2 años. Recordemos que son aquellos que están destinados a ser de embajada, habitación de inmuebles con fines de turismo, cocheras, etc. Queda claro entonces que las medidas que vamos a ver ahora se aplican siempre que se traten de alguno de estos 8 supuestos que regula el artículo 9. Este es el campo de aplicación del decreto. Lo que vamos a ver ahora son las distintas medidas que adoptó el decreto. En primer lugar, vamos a ver que el decreto estableció una prórroga del plazo de la locación. Todos sabemos que el tiempo o el plazo de la locación
es uno de sus elementos esenciales. El contrato de locación es esencialmente temporario, por eso siempre las partes pactan un plazo de vencimiento, incluso el vencimiento de ese plazo convenido es un modo especial de extinción del contrato de locación, conforme lo dispone el artículo 1217, y genera la obligación de restituir el inmueble. Acá, digamos, el locatario tiene que restituir al locador el inmueble, como dice el 1210, salvo obviamente que se produzca lo que se llama la continuación de la locación en los términos del artículo 1218. En este caso, el decreto 320 modifica de alguna manera ciertas normas del Código Civil en materia de vencimiento del plazo. Establece una prórroga hasta, digamos, tiene que tener en cuenta una ventana de entre el 20 de marzo, que fue la fecha que comenzó la cuarentena, y el 30 de septiembre del 2020. ¿Sí? Lo que establece el decreto es que todos los contratos del artículo 9, estos que hemos visto, cuyo vencimiento opere entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre de este año, quedan automáticamente prorrogados hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? También establece el decreto, esto está en el artículo 3, que esta prórroga también regirá para los contratos que hubieran vencido antes del 20 de marzo, pero que hubieran continuado en los términos del artículo 1218 del Código Civil. Recordemos que el 1218 regula la figura de la continuación del contrato, es decir, que una vez vencido el plazo de la locación, el locatario sigue abonando el canon locativo, sigue cumpliendo con sus obligaciones y el locador sigue percibiendo los alquileres, y ese contrato se extingue cuando cualquiera de las partes, digamos, o el locador exige la restitución del inmueble, o el locatario comunica o manifiesta su intención de extinguir el contrato. En esos casos, aun cuando el contrato hubiera vencido antes del 20 de marzo, ¿sí? Pero si en ese momento, si al 20 de marzo, las partes hubieran continuado el contrato en los términos de 2018, quedan automáticamente prorrogados hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, hasta el 30 de septiembre, el contrato no se extingue por el cumplimiento del plazo acordado en el contrato. Es decir, se modifica o se abroga alguna cláusula contractual. Hasta el 30 de septiembre el locador no puede exigir la restitución por vencimiento del plazo. Queda automáticamente, como dijimos, prorrogado. Lo que yo entiendo que la ténesis, digamos, de esta norma es que en el marco de esta pandemia el locatario no se vea obligado a restituir el inmueble y tener que mudarse con todos los riesgos, digamos, epidemiológicos que ello podría llegar a producirse. Además, también trata de evitar desalojos por vencimiento de términos, porque imagínense el problema sanitario que podría generar que miles y miles de locatarios sean desalojados durante este tiempo que dure la pandemia. Ahora hay que hacer una breve digresión con respecto a la segunda parte del artículo que establece que esta prórroga también se va a aplicar a aquellos contratos que si hubieran continuado los términos del 1218. Porque el artículo 3 del decreto también refiere que los inmuebles tienen que estar en la tenencia del locatario o sus continuadores o el sublocatario, etc. Si el contrato venció antes del 20 de marzo, y antes también del 20 de marzo, el locador intimó al locatario a la restitución del inmueble, ¿sí? Aun cuando después del 20 de marzo o hasta el día de la fecha no restituyó el inmueble, el contrato fue extinguido con anterioridad al 20 de marzo. Es decir, una vez que el locador exige la restitución, el contrato ha quedado extinguido y no sigue continuándose en los términos del artículo 1218. Por eso, en ese supuesto, no se aplica la prórroga dispuesta en el decreto, aun cuando todavía tenga la tenencia del inmueble locatario, y en ese supuesto podría ser desalojado. Es decir, entonces el ejemplo es, cuando el contrato venció antes del 20 de marzo y también fue exigida la restitución antes del 20 de marzo, supongamos que el contrato venció el 31 de diciembre del 2019 y el 31 de enero de este año el locador exigió por carta de documento la restitución del inmueble y el locatario no restituyó el inmueble. En ese caso no se aplica la prórroga dispuesta en el decreto y puede ser desalojado. También es importante señalar que esta prórroga es de orden público, decíamos, es decir, el locador no puede exigir el contrato antes del 30, no puede exigir la devolución antes del 30 de septiembre, pero para el locatario esta prórroga es opcional. El locatario sí puede
extinguir el contrato antes del 30 de septiembre. Y también, esto también lo vamos a ver con más detenimiento, este artículo establece que hasta el 30 de septiembre, o hasta que opere la prórroga opcional para el locatario, se extienden las obligaciones del fiador, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la segunda de las medidas, y una de las más polémicas, lo que el decreto ha dado en llamar el congelamiento del precio del alquiler. El artículo 4 establece que hasta el 30 de septiembre de este año, del 2020, el locatario deberá pagar el alquiler vigente al mes de marzo de este año. Lo llama congelamiento del precio. ¿Esto por qué es? Porque sabido es que el precio de la locación también es otro elemento esencial de este contrato, y que en virtud del contexto inflacionario que vive hace ya bastante en nuestro país, es muy común que las partes pacten diferentes formas de aumentos periódicos del precio del canon locativo. Y lo que más se está usando es el caso de los alquileres escalonados. Hay que tener en cuenta que todavía se encuentra vigente la prohibición de indexar establecida en el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, pero el caso de los alquileres escalonados no es un supuesto de indexación o de cláusula de actualización, por lo cual los alquileres escalonados tienen validez, tienen plena validez. En ese contexto, lo que establece el artículo 4 del decreto 320 es que hasta el 30 de septiembre de este año, del 2020, se va a pagar el alquiler vigente al mes de marzo y no van a ser exigibles las diferencias de precio por los aumentos pactados en el contrato. Es decir, a partir del 20 de marzo y hasta el 30 de septiembre no van a resultar exigibles las diferencias del precio del alquiler resultante de los aumentos que hubieran establecido las partes en el contrato. También la norma aclara que esta medida se aplica solamente, o se limita solamente al precio de la locación, y las demás prestaciones que se hubieran pactado de pago periódico, como las expensas, los impuestos, los servicios, no van a congelarse y se regirán conforme lo acordado por las partes. Ahora bien, el artículo 6 de este decreto establece una forma en la cual va a ser abonada la diferencia de precio en función de los aumentos. El artículo 6 establece una especie de diferimiento, y espérenme que se los voy a leer. Establece el artículo 6, la diferencia que resultara entre el monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar por la aplicación del artículo 4 deberá ser abonada por la parte locataria en al menos 3 cuotas y como máximo 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con vencimiento de la primera de ellas en la misma fecha del vencimiento del canon locativo de octubre de este año, y junto con el alquiler de octubre. Como verán ustedes, lo que se establece en rigor de verdad no es un congelamiento del precio, sino que es un diferimiento de pago de estas diferencias de precio. Y vamos a ver que también establece una especie de modalización, una espera legal, ¿sí? Y a su vez establece este artículo 6 que en esos casos la diferencia de precio no va a poder aplicársele ningún tipo de interés compensatorio, moratorio, ni ninguna penalidad. Por eso es una especie de refinanciación sin costo financiero para el locatario. ¿Qué es en definitiva lo que implica la norma? Es que desde marzo a septiembre se va a pagar el alquiler conforme el valor vigente a marzo. A partir de octubre, la diferencia de precio se va a pagar en cuotas. Estas cuotas pueden ser 3, 4, 5 o 6. Es decir, como mínimo 3 y como máximo 6, y se van a pagar junto con el alquiler de octubre, noviembre, diciembre, sin ningún tipo de interés. Por eso no es estrictamente un congelamiento, sino que es una espera legal forzosa y un diferimiento y modalización del alquiler, ¿no? Aquí cabe preguntarnos, también, otra cosa que se trata también de una norma que es un piso mínimo para el locatario. Se puede pactar otra forma menos gravosa para el locatario, por ejemplo, en vez de 6 cuotas, 10 cuotas, o 2 cuotas pero con una importante quita, y tampoco esto implica o impide que el locatario pague los aumentos, porque a lo mejor al locatario, en función de su economía personal, le resulta menos gravoso ir pagando los aumentos para no pagar todo junto después a partir de octubre. Ahora, la pregunta que yo me hago ahí, como pongo en el PowerPoint, ¿qué pasa con el abuso del derecho otorgado por esta norma? Es decir,
en aquellos supuestos, que hay muchos supuestos, en los cuales el locatario no sufre ninguna dificultad para pagar porque no sufre merma en sus ingresos, ya sea porque sigue un trabajador que sigue percibiendo su sueldo y no sufrió ninguna merma en su ingreso, o porque sigue desarrollando su actividad normal. En ese supuesto, el hecho de que invoque la facultad que le da el artículo 4 y el artículo 6 de este decreto, podría constituir en ese supuesto un abuso del derecho, porque me parece que en ese caso podríamos estar en presencia de una conducta reñida con la buena fe y que incluso contraría los fines mismos del decreto. Es decir, aquel locatario que puede tranquilamente pagar los aumentos, podría incurrir en un abuso del derecho si se acoge a esta facultad de no pagar. Por otra parte, el congelamiento del precio, como lo llama el decreto, también hay que ver cómo se aplican las distintas formas de pactar el precio del alquiler. Yo puse 3 ejemplos que son los que más se usan, pero en el caso del alquiler de un monto determinado en pesos, obviamente, que es más común, no hay dificultad de aplicar la norma, es el supuesto más sencillo, porque en este caso, digamos, se paga el valor vigente al mes de marzo. Un ejemplo, supongamos, el alquiler de marzo era de 10.000 pesos y se había pactado un aumento a 12.000 pesos a partir de mayo. Entonces, entre marzo y septiembre de este año se va a tener que pagar 10.000 pesos por mes. Y a partir de octubre, la diferencia total, en este caso serían 10.000 pesos, porque son 5 meses, 2.000 pesos por mes, se abonará en 3, 4, 5 o 6 cuotas conforme lo pacten las partes, con el alquiler de octubre, noviembre, diciembre y los meses subsiguientes. Este supuesto no presenta tanta dificultad. Sí, también se puede pactar el alquiler en dólares o en moneda extranjera. Acá tenemos también una discusión previa en función de lo que dispone el artículo 765 del Código Civil, que establece que las obligaciones de moneda extranjera no son obligaciones de dar dinero, sino de dar cosas. En primer término hay que distinguir si en función de esa norma la cláusula establecida en un contrato de pagar en dólares es válida o es inválida. Yo creo que, en primer lugar, y esto ya me ha sido zanjado por la doctrina y la jurisprudencia, el artículo 765 es una norma supletoria, quiere decir esto que las partes pueden renunciar a la facultad que otorga el 765 de pagar la prestación en pesos a la cotización del día del pago. ¿Sí? O sea, se puede pactar en dólares, pero también se puede, digamos, se puede pagar en pesos a la cotización del día del pago, y también entienden todos que es una norma supletoria, por lo tanto se puede renunciar a esa facultad. Y en ese caso se va a tener que pagar en dólares billetes. Yo creo que esa renuncia, digamos, es válida en los contratos paritarios, pero es inválida en los contratos de adhesión. Que el contrato de locación, la mayoría de las veces, es un contrato de adhesión. Es inválida en los contratos de adhesión porque, por lo dispuesto en el artículo 988, inciso B del Código Civil y Comercial, que establece que es abusivo y se debe tener por no escrita toda cláusula que implique una renuncia derivada de normas supletorias. ¿Sí? Pero fuera de esta discusión, digamos, si la renuncia a pagar en pesos es válida, porque estamos, por ejemplo, en presencia de un contrato paritario, el locatario va a tener que abonar en moneda extranjera, en dólares billetes, como se dice vulgarmente. En ese caso es muy poco común que se prevean alquileres escalonados. Si se previeron estos aumentos, bueno, se va a congelar el precio en dólares a marzo de 2020. Ahora, si no se renunció a pagar en pesos en un contrato paritario, o la renuncia es inválida porque es un contrato de adhesión, el alquiler se debe abonar en pesos conforme a la cotización de la moneda extranjera al día del pago. En este caso, nosotros entendemos que una de las soluciones podría ser que el alquiler se congela en pesos conforme a la cotización de la moneda extranjera al día del vencimiento correspondiente al mes de marzo, y las diferencias que vayan surgiendo por el aumento del dólar entre marzo y septiembre se van a tener que abonar como establece el artículo 6, es decir, en 3, 4, 5, 6 cuotas sin ningún tipo de interés ni penalidad. El último supuesto es también uno que presenta bastante dificultades, el caso en que el alquiler se establece o se determina en referencia a otra cosa cierta. Esto también es totalmente válido, establecer el valor del alquiler conforme a otra cosa. Así incluso se prevé para el contrato de compra-venta y el 1187 en materia de precio de la locación,
establece que se resulta aplicable subsidiariamente lo que establece el Código en materia de precio de la compra-venta, y el 1133 regula la posibilidad de determinar el precio con referencia a otra cosa. ¿Cuál es el ejemplo típico? Se puede establecer que el valor del alquiler será el equivalente a 200 kilos de pan, o tantos kilos de harina, etc. O también se puede establecer lo que se llama el precio cuotativo, que es un porcentaje de la facturación o de la producción del locatario. Por ejemplo, un 15% de la facturación mensual que tenga el locatario. En este caso, el artículo 4 y el artículo 6 del decreto se aplicaría de manera tal que hay que ver cuál fue el monto que se abonó en marzo y el alquiler queda congelado de alguna manera en ese monto. Esto puede resultar perjudicial para el locatario, porque el locatario puede haber producido o facturado de alguna manera algo hasta marzo, y a partir de marzo, en función de la cuarentena, nada, con lo cual a lo mejor en abril el valor del alquiler era mucho menor o incluso cero, y va a tener que pagar el alquiler vigente al mes de marzo, el monto que pagó en marzo. Esto puede llegar a generar algunos conflictos o algunos planteos. Otra de las medidas que adopta el decreto, y que es para mí la más gravosa de todas, es la que establece el artículo 7, que se refiere a las deudas de alquileres. ¿Qué pasa si entre marzo, en realidad dice el artículo 7, entre la fecha de entrada en vigencia, que fue el 29 de marzo, y el 30 de septiembre, si entre esas dos fechas el inquilino no paga el alquiler, o paga tardíamente, o paga en forma parcial? ¿Qué pasa en esos supuestos? El artículo 7 establece que en ese caso se va a diferir la exigibilidad de esa deuda por falta de pago, y se va a poder cobrar recién a partir de octubre del 2020, también en cuotas, en 3, 4, 5 o 6 cuotas mensuales, con la diferencia aquí que sí se va a poder aplicar un interés, pero se establece un interés compensatorio legal. El DNU fija un interés que, como tope, dice que el interés no podrá exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que fija el Banco de la Nación Argentina, que en el día de hoy, me fijé hoy en la página, es un 25% anual. Con lo cual, obviamente aquí se está modificando lo pactado en el contrato. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, si el inquilino no paga, paga tarde o paga parcialmente, esa deuda, ¿sí?, no se va a poder exigir hasta fines de septiembre, el locador no va a poder exigir el pago, y el inquilino la va a poder pagar a partir del alquiler de octubre en cuotas y con un interés del 25% anual, que es el interés de hoy. Claramente esta es para mí la medida más gravosa para el locador, porque el locador, en función de esta norma, puede dejar de percibir por 6 meses la totalidad de los alquileres y no puede hacer nada. No puede ni exigir el pago, no puede desalojar al locatario hasta septiembre, y no puede resolver el contrato. El artículo 7 establece expresamente que se suspende el artículo 1219, inciso C del Código Civil, es decir, que no puede resolver por incumplimiento. Y se establece este interés legal, no se va a poder aplicar otro interés, no se puede aplicar intereses moratorios, ni punitorios, ni penalidades. Claramente es el caso o la medida más gravosa para mí que establece el decreto, porque, como dijimos, implica que el locador puede llegar a dejar de percibir la totalidad de los alquileres por un plazo de 6 meses y no va a poder hacer nada al respecto. Lo que sí entendemos es que el interés que fija la norma se devenga desde el vencimiento de cada alquiler mensual, de la mora. O sea, si el inquilino no pagó abril, ese interés se aplica desde el día del vencimiento del alquiler de abril. Eso es importante aclararlo. Acá también la misma pregunta que nos hicimos con el artículo anterior. ¿Es justo, digamos, que un inquilino que no deja de percibir sus ingresos, que no sufre una merma en sus ingresos, es decir, que no tiene la dificultad de pagar, se acoja a la facultad de este decreto? Yo creo que en este supuesto, sobre todo cuando hay una situación de vulnerabilidad del locador, claramente esa hipótesis configura una conducta contraria a la buena fe, que implica un abuso del derecho porque está contrariando los mismos fines del decreto. Por eso yo creo que en ese supuesto me parece que, en el caso, insisto, en el caso en que el locatario no tenga ninguna dificultad para pagar,
no sufre ninguna merma de ingresos y se quiera acoger al derecho o a la facultad que le establece el artículo 7. Me parece que ahí hay una conducta abusiva por parte del locatario y que, bueno, el locador va a tener que acreditar, obviamente va a tener que acreditar que el locatario no sufre esa dificultad, y esto va a generar múltiples conflictos, porque imagínense lo que puede llegar a tardar un pleito donde el locador tenga que acreditar que el locatario incurre en un abuso del derecho a esta norma, y mientras tanto, hasta septiembre no va a poder cobrar el alquiler, ¿sí? Por eso me parece que también, y esto en general lo digo, la respuesta del Poder Judicial, como debe ser en todo marco de emergencia, tiene que ser realmente efectivo y rápido, no solamente en estos problemas de los contratos de locación, sino en general, ¿sí? Otra de las medidas, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien, es la suspensión de desalojos por falta de pago. También en el artículo 2, el decreto establece que se suspenden hasta el 30 de septiembre los lanzamientos dispuestos en juicio de desalojo por falta de pago. Acá lo que hay que aclarar es que lo que se suspende es los lanzamientos, no los procesos de desalojo en sí, sino los lanzamientos en función de desalojos ya acogidos en sentencias firmes. La suspensión también alcanza a los lanzamientos que ya se hubieran ordenado, pero que no se hubiera diligenciado el oficio de lanzamiento a la fecha de entrada en vigencia del decreto. Acuérdense que el decreto entró en vigencia el 29 de marzo, ¿sí? Se requiere, obviamente, que la tenencia esté en cabeza del locatario, sublocatario, continuador de la locación, lo que excluye de alguna manera a los intrusos, comodatarios, etcétera, por lo cual sí se van a poder desalojar en caso de intrusos o comodatarios, ¿no? En esos casos, el desalojo no queda suspendido. Tengan en cuenta que lo que se suspende es el desalojo por la causal de falta de pago. No se suspenden los desalojos por otro tipo de causal, es decir, si el locatario incumple otra obligación, como la de la conservación del inmueble, o operó el vencimiento, en el ejemplo que hablamos antes, operó el vencimiento del contrato antes del 20 de marzo, y el locador había exigido antes del 20 de marzo la restitución del inmueble, en ese caso no se prorroga el contrato y por ende sí va a poder desalojar. La suspensión del desalojo es solamente para aquellos desalojos por falta de pago. ¿Bien? Vamos a ir un poco más rápido, ya se está haciendo un poco largo y hay que ir a ver Netflix, ¿no es cierto, Luciano? Otra de las medidas es la extensión de las obligaciones del fiador. El pobre fiador, que todos sabemos que la fianza es un contrato accesorio y que en función de las normas del Código Civil y Comercial, cualquier prórroga del contrato principal sin el consentimiento del fiador, se extingue la obligación del fiador, y además el fiador no se puede obligar de manera más gravosa que el deudor principal. Lo que establece el decreto en el artículo 5 y también en el artículo 2 y en el 3 es que se extienden o se prorrogan las obligaciones del fiador hasta el 30 de septiembre o hasta que se produzca la prórroga opcional para el locatario. Con lo cual, fíjense acá, sí se está modificando la situación del fiador y se está, digamos, forzosamente prorrogando o extendiendo su obligación que claramente no integraba la garantía comprendida en el contrato. Por ende, fíjense que el decreto expresamente suspende la aplicación de los artículos 1225 y 1596, inciso D del Código Civil. El 1225 es la caducidad de la fianza de la locación, que es la que se produce de pleno derecho cuando opera el vencimiento del contrato de locación y el fiador no ha dado su consentimiento expreso para seguir obligado. Ahí se extingue de pleno derecho la fianza, y el 1596 inciso D es la causal específica de extinción de la fianza para el supuesto de prórroga de la obligación garantizada. Con lo cual, bueno, el fiador también ve extendidas sus obligaciones hasta el 30 de septiembre, y hay que aclarar acá que la obligación del fiador, como lo dispone el 1575, debe ser equivalente a la del deudor principal y no puede sujetarse a estipulaciones más gravosas. Por lo cual el fiador tiene que abonar con la misma modalidad que se prevé en el decreto para el locatario. Es decir, no se le puede exigir al fiador que pague en una forma distinta a la establecida por el decreto, ¿no? Lo puede hacer voluntariamente, pero el locador no puede exigirle al fiador, che, pagame todo el alquiler porque mi inquilino no me está pagando. No,
el fiador que va a poder poner ahí como excepción, no, yo estoy facultado a pagar a partir de octubre en 3, 4, 5, 6 cuotas con el interés establecido en el decreto. ¿Sí? Y aquí hay que hacer una aclaración con respecto a la suspensión del artículo 1225 del Código Civil, y si el contrato había vencido con anterioridad al 20 de marzo y las partes continuaron el contrato en los términos del 1218, sin el consentimiento del fiador, en ese caso el contrato queda prorrogado hasta el 30 de septiembre. Pero si el vencimiento se produjo antes del 20 de marzo y el fiador no prestó su consentimiento, para mí la caducidad de la fianza se produjo antes del 20 de marzo, por lo tanto, en ese caso la fianza se habría extinguido con anterioridad al 20 de marzo y no se puede en ese supuesto extender las obligaciones del fiador como lo establece el decreto. ¿Sí? Otra de las medidas que establece, la única medida que mira de alguna manera a la situación del locador, porque hasta ahora hemos visto que casi todas las medidas tienen una marcada mirada protectoria para el locatario, es el caso del locador vulnerable, así lo titula el artículo 10 del decreto, donde este decreto establece que se exceptúa de la aplicación del artículo 4, es decir, del congelamiento del precio, al locador vulnerable. ¿Cuál es el locador vulnerable según el decreto? Es aquel que de alguna manera depende del alquiler para su subsistencia y la de su grupo familiar. En este caso, el locador tiene que acreditar esos extremos y el locatario en ese supuesto va a tener que abonar los aumentos del precio como estaban pactados. Es decir, se exceptúa el artículo 4, no se produce el congelamiento del precio y por ende obviamente tampoco es aplicable el artículo 6. Como dijimos, es una cuestión de hecho. Dice ahí, el supuesto es cuando el locador dependa del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar. Es una cuestión de hecho que va a tener que valorar el juez. Yo creo que no es necesario a lo mejor que el alquiler sea su único ingreso, pero sí, digamos que en la economía individual y familiar del locador, el alquiler, digamos, tenga una importancia fundamental para pagar o para, digamos, solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, etc. Es muy común en nuestro país que los jubilados, después de ahorrar toda su vida, tengan a lo mejor un departamentito para tener una renta en el final de su vida que los ayude aparte de la jubilación. Bueno, ese es uno de los ejemplos del caso del locador vulnerable, ¿sí? Ahora, fíjense el absurdo de esta norma del artículo 10, que solo se ha excluido en el caso del locador vulnerable la aplicación del artículo 4, que es la del congelamiento del precio. Pero no se ha exceptuado la aplicación del artículo 7 ni la del artículo 2, que para mí son justamente los más gravosos para el locador. El artículo 7, recordemos, establece que el locatario puede no pagar el alquiler y que el locador recién lo va a poder exigir en octubre con un interés del 25% anual y no va a poder ser desalojado por falta de pago. Para mí, ese es justamente los casos donde el locador vulnerable se ve más vulnerado. ¿Por qué? Porque en este caso no va a poder exigir el pago del alquiler, aún con aumentos, ni tampoco va a poder desalojar al locatario, ni resolver el contrato. Esto ha sido, digamos, advertido por la doctrina, y yo creo que una interpretación teleológica y sistemática del decreto y de las normas propias de la locación, para mí indicaría que el locador vulnerable debe quedar exceptuado o excluido de la aplicación de todas las medidas dispuestas en este decreto. Porque si no es un absurdo que el locador en este caso pueda sí cobrar los aumentos, pero no los puede exigir, ni los aumentos ni el alquiler, ni menos desalojar el inmueble, y en ese supuesto estamos en presencia, como dijimos, de un locador vulnerable. Finalmente, lo que establece el artículo 8 es la bancarización, que, bueno, el locador dentro de los 20 días de entrada en vigencia del decreto tiene que comunicar los datos al locatario, los datos necesarios para que pueda pagar por transferencia bancaria o depósito por cajero automático. Esto es muy gracioso. Yo leí un Twitter a partir de este artículo que decía que tenía que pasar una pandemia para que la inmobiliaria me pase un CBU. Es realmente así porque por cuestiones impositivas muchas veces las inmobiliarias no quieren cobrar a través de transferencia bancaria porque como tienen que pagar impuesto a las ganancias,
Pero bueno, lo cierto es que como hay una imposibilidad de que la inmobiliaria abra o la imposibilidad de desplazarse en función del aislamiento, obviamente que la única forma de poder realizar el pago es a través de transferencia bancaria. Por eso el locador tiene la obligación de informar esos datos. Estas son las medidas básicamente que establece el decreto 320. Pero el decreto 320, como les decía al principio, obviamente no deroga el Código Civil y Comercial, y hay una norma del Código Civil y Comercial específica para el caso de la locación, que es el artículo 1203, que en este tiempo, en este contexto, puede llegar a resultar aplicable, y su solución, digamos, los efectos de esta norma es totalmente diferente a la del decreto. Me refiero al 1203, que regula la frustración temporaria del uso y goce del inmueble, en este caso por la cuarentena, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar o cómo se podrá aplicar esta norma en el marco de esta emergencia en función de la emergencia sanitaria? Fíjense que el artículo dice: si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Y luego, y tengan en cuenta esta última parte, dice: si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Claramente, como ustedes podrán haber advertido, los efectos de la aplicación de esta norma son totalmente distintos a los del decreto. En función de esta norma, el locatario podría no pagar el alquiler sin responsabilidad alguna mientras dure la pandemia, o mientras dure la cuarentena al menos, y siempre y cuando no pueda utilizar el inmueble para la finalidad para la cual lo alquiló. Es muy distinto a que tenga que pagar las deudas que se generen a partir de octubre y en cuotas. En este caso implicaría que no va a tener que pagar el alquiler. Vamos a ver cuáles son los presupuestos de esta norma. El 1203 tiene que darse los siguientes presupuestos para su aplicación. Primero, el acaecimiento de un caso fortuito de fuerza mayor. Que el caso fortuito de fuerza mayor lo regula el 1730, todos sabemos, es aquello que no puede preverse o que resulta, o previsto no puede evitarse, digamos, que resulta inevitable. Claramente que este bendito coronavirus y las medidas que dispuso el gobierno configuran un caso fortuito de fuerza mayor, porque ha sido totalmente imprevisible a las partes del contrato y ajenas a las partes del contrato. El segundo presupuesto es que el impedimento de usar y gozar de la cosa, o la imposibilidad de afectarla al destino convenido, esté causalmente vinculado con este caso fortuito. Y luego la norma establece o exige que la afectación a la cosa misma por el caso fortuito tiene que estar, dice como, porque si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, las obligaciones continúan como antes, ¿sí? Y en este caso el locatario puede pedir o la rescisión del contrato, o en caso de que fuere temporaria esa frustración, suspender el pago del precio. Vamos a analizar a ver cómo podemos aplicar. Como dijimos, no cabe duda que la pandemia y las medidas que adoptó el gobierno son un supuesto de fuerza mayor. Ahora, para aplicar esta norma vamos a tener que analizar en cada caso concreto si el locatario no puede usar o gozar del inmueble, o no se puede servir de él para cumplir el destino convenido. Porque no siempre va a ocurrir esto en este marco de emergencia. Por ejemplo, en caso de que la locación tenga destino habitacional, vamos a tener que distinguir si el locatario se encontraba ya en tenencia del inmueble o no al momento del inicio de la cuarentena. Si el inmueble no fue entregado con anterioridad al aislamiento, porque un ejemplo ahí que habían hecho una reserva y pactaron que el inmueble se iba a entregar en abril, claramente ahí se ve impedido el uso y goce, porque el locatario no va a poder mudarse al inmueble mientras dure la cuarentena. En este caso, claramente podría aplicarse la solución prevista en el artículo 1203 y suspenderse el pago del alquiler. Ahora, en el caso de que el locatario se encuentre en la tenencia del inmueble, se encuentre habitando, se encuentre viviendo en el inmueble, claramente la pandemia no impide el uso y goce del inmueble. Además, la consigna es quédate en casa, el locatario ahí va a continuar habitando el inmueble, y por ende en esta hipótesis se descarta la aplicación del 1203. Quizás donde más tenga aplicación es cuando el destino fuere diferente al habitacional. Y acá lo que sí tenemos que distinguir es si la actividad que lleva a cabo en el inmueble el locatario
se encuentra no habilitada durante la cuarentena. Porque en el caso de que el locatario se encuentre exceptuado de la cuarentena y pueda servirse del inmueble para continuar con su actividad, por ejemplo, un supermercado o una panadería o una despensa que están pudiendo, digamos, abrir al público con ciertas restricciones, pero están pudiendo abrir al público, en ese caso también queda descartada la aplicación del 1203 porque no se frustra el uso, la finalidad, digamos. Una farmacia también ahí decía. En cambio, el supuesto paradigmático va a ser cuando el locatario no se encuentre exceptuado del aislamiento y no puede utilizar su local o establecimiento. Recordemos que el decreto 297, en el artículo 5, establece expresamente que se suspende la apertura de locales, establecimientos, mayoristas, minoristas, etc. O sea, concretamente no se puede abrir al público y por ende en esos supuestos el locatario no puede utilizar el inmueble para el objeto para el cual lo había alquilado. Ejemplos típicos puede ser un local de venta de ropa, el caso de ustedes, un estudio jurídico, una cancha de fútbol, una universidad, un local bailable, etc. En ese supuesto, el problema hermenéutico que se plantea es la última parte del 1203. ¿Por qué? Porque como vimos, la última parte del 1203 dice que el caso fortuito tiene que afectar a la cosa misma. Si no afecta a la cosa misma, dice las obligaciones continúan como antes. En la facultad, cuando estudiábamos este ejemplo, el ejemplo típico que tradicionalmente veíamos era cuando un caso fortuito, como un terremoto, destruía la cosa, el inmueble. Por eso, si se interpreta que la última parte del 1203 hace referencia circunscriptamente a que el caso fortuito debe afectar la materialidad del inmueble en sí mismo, la norma no sería aplicable en este contexto. ¿Por qué? Porque la pandemia claramente no afecta a la materialidad de la cosa, en principio, o hasta lo que sabemos. No sé si el virus puede destruir las cosas, pero parece que no. Si en cambio se interpreta que el artículo se refiere no solo a la afectación de la materialidad de la cosa, sino que también abarca la afectación del destino o finalidad de la cosa, la norma sí podría resultar aplicable en este contexto, ¿no? En la hipótesis planteada, como decíamos, el inmueble del locatario que no puede utilizar porque no puede abrir al público, si bien el locatario tiene la tenencia del inmueble, incluso puede tener ciertos efectos suyos, puede tener mercadería, insumos dentro del inmueble, no lo está pudiendo usar para llevar a cabo el objeto para el cual lo alquiló. Es decir, concretamente no puede abrir al público y no puede desarrollar normalmente la actividad para la cual alquiló el inmueble. Con lo cual, la verdad que da para pensar esto, si interpretar de que el caso fortuito en este supuesto no afecta a la cosa misma. A ver, por otro lado también hay que tener en cuenta que la pandemia no es un problema subjetivo individual del locatario, sino que es un problema objetivo, porque la imposibilidad de uso en este contexto es totalmente impersonal, afecta por igual a cualquier persona que fuera locatario. Yo creo que esta es la interpretación correcta. Creo que esta es la interpretación correcta que debe analizarse de la parte final del 1203 y por ende podría resultar aplicable en estos supuestos que hemos visto, y el locatario podría pedir, no sé si la resolución del contrato, pero sí al menos la suspensión del pago del precio por el tiempo que dure la cuarentena, es decir, por el tiempo que dure la imposibilidad de utilizar el inmueble para desarrollar el destino pactado. Otra solución posible en este supuesto, y en especial en caso de que el locador se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad, y yo creo que la jurisprudencia va a ir en la mayoría de los problemas que se planteen en los contratos, va a ir por esta vía, es la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido. Es decir, de alguna manera tratar de sostener, más allá de las normas del decreto de la ley, tratar de sostener en este marco la justicia contractual. Es decir, tratar de que de alguna manera se mantenga intacto el sinalagma contractual en la medida de lo posible y en este contexto, y que ambas partes pierdan lo menos posible, es decir, tratar de mantener de alguna manera, como dijimos, la justicia contractual o la equidad contractual. Por otra parte, es muy importante también en este contexto la renegociación. ¿Y por qué digo en este contexto? Sobre todo en el caso del contrato de locación. Si ustedes se fijan en el artículo 1011 del Código Civil y Comercial,
que se refiere a los contratos de larga duración o de tracto sucesivo, como es el contrato de locación, establece que en caso de que una de las partes quiera rescindir el contrato, tiene que darle a la otra parte la posibilidad razonable de renegociar el contrato. Por lo cual, es decir, si el locatario le comunica al locador que va a ejercer esta facultad que le otorga el 1203, yo creo que por una cuestión de buena fe y teniendo en cuenta el contexto, también le tendría que dar la posibilidad al locador, la posibilidad razonable de renegociar el contrato y poder llegar a un acuerdo, aplicación de la teoría del esfuerzo compartido de por medio, de manera tal de mantener la justicia contractual. Por eso, y en esto no me voy a detener demasiado, pero lo que les decía antes, tanto el 1203, que es específico para el contrato de locación, como el decreto 320, no impiden al locatario ejercer las demás facultades previstas por el Código Civil y Comercial para las obligaciones y los contratos en general. Y me refiero a estas instituciones que ya son conocidas por todos, la buena fe, el abuso del derecho, la imposibilidad de cumplimiento inculpable. Habrá que ver si la falta de posibilidad de pago de una de las partes, en este caso el locatario, puede llegar a encuadrar en la imposibilidad de cumplimiento o no, la frustración de la finalidad, la teoría de la imprevisión, el caso fortuito, la renegociación de contrato, bueno, la revisión y la teoría del esfuerzo compartido, son todas herramientas que sin dudas van a ser útiles para solucionar los problemas que se van a generar en materia contractual en general. Y esto, aparte, digamos, creo que va a ser necesario que se disponga de alguna manera una legislación de emergencia, como fue en el 2001, una legislación de emergencia que regule de manera general las cuestiones en materia contractual. ¿Por qué? Porque me parece que las normas vigentes que tenemos, tanto Código Civil y Comercial como Ley de Concursos y Quiebras, quizás no sean suficientes para solucionar todos los problemas que se van a plantear en las relaciones negociales en virtud de la pandemia. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro. Ahí te... Luciana, ahí te escucho, no sé si habrá preguntas. ¿Me escuchás, Carlos? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, bueno, Carlos, muchas gracias. La verdad que hubo varias preguntas que se fueron realizando durante la exposición. Una pregunta, por las dudas, ¿se escuchó bien toda la disertación? Bien. Sí, por lo menos yo sí. ¿Cómo es, Carlos? Bueno, primero preguntaban si se iba a subir la grabación y efectivamente, si todo sale bien, es la primera experiencia que estamos generando, si todo sale bien, que se puede subir. Luego supongo que el Colegio de Abogados lo enviará por correo electrónico o lo subirá en las redes sociales, etc. Carlos, te voy a ir leyendo las preguntas que fui tomando nota. Bueno, como decía durante la conferencia, el doctor Fabricio Bianco preguntaba qué pasa con las cocheras. Como hablabas del artículo 9, que quedaban comprendidos, él preguntó qué pasaría con las cocheras. Las cocheras no quedan comprendidas en el decreto 320, no se les puede aplicar. Bien. El doctor Néstor Cacciarelli preguntaba qué ocurre con los periodos transcurridos, pagados y no gozados. Yo creo que en ese supuesto me imagino que la idea sería si el locatario puede repetir lo que pagó durante la cuarentena. No sé si lo tenía el doctor Cacciarelli para habilitarle el audio, pero... Van a ser varios, de todos modos, ¿no? Yo creo que en ese caso, si pagó el alquiler, no va a poder ser repetido. Bien. La doctora Susana Porporato preguntó... Perdón, sí. Luciano, para mí, si ejerce la facultad del 1203, tiene que ejercerla, comunicársela al locador y después de eso, digamos, se podría suspender el pago, pero antes no. Bien. La doctora Susana Porporato preguntó si este decreto de necesidad de urgencia incluye a los contratos de leasing. No. Bien. El artículo 9 y el 11 es clarito que
excluye exclusivamente a los 8 incisos del artículo 9 y no sé, a los contratos de leasing no se aplicaría. Sí se planteó que puede resultar injusto que no se aplique a los contratos de leasing, pero no se aplica. Bien, Carlos. La doctora María Elisa preguntó, ¿qué pasa cuando en el mes de marzo operó el aumento del canon locativo? Se operó justo en marzo, Claro. se produce el aumento, queda congelado, digamos, a marzo. Bien. La doctora Susana Porporato nuevamente preguntó, ¿el congelamiento de precios es una obligación o un derecho que la cita el locatario? ¿Qué pasa si el locatario no quiere que se le congele el precio? Es una, como decimos, una norma de orden público, pero es un piso mínimo para el locatario. Es decir, el locatario puede pagar si quiere los aumentos, porque a lo mejor le conviene ir pagándolos, no que después se le acumule todo en octubre. Puede ser que para su economía sea mejor ir pagándolos, por lo cual para el locatario es opcional. Lo que no puede el locador es exigirlo, pero si el locatario los paga, obviamente no se puede repetir ese pago. Es válido el pago. Bien. María Elisa pregunta, debe ser teniendo en cuenta la pregunta también anterior, si se tiene en cuenta el valor con el aumento o el valor de febrero. Ella antes había preguntado qué pasaba cuando en el mes de marzo operó el aumento del canon locativo. Hay que ver Pregunta ahora. Hay que ver cuánto era el alquiler que tenía que pagar en marzo y ese es el valor. Bien. Esta pregunta, ¿quién decide si son 3, 4, 5 o 6 pagos? Las partes se tienen que poner de acuerdo. Ahí, eso es una de las críticas que se le ha hecho al decreto, porque dice como mínimo 3, como máximo 6. Y si las partes no se ponen de acuerdo, el que va a tener que decidir va a ser el juez, lo cual es un despropósito ir a un proceso judicial para eso, porque es lo que tarda. Esto daría la pauta de que al poner como mínimo 3, los locadores van a querer cobrar todos en 3 cuotas, los locatarios van a querer todos pagar en 6 cuotas. Podrían renegociar y decir, bueno, partamos al medio y que sea en 4 cuotas. La doctora Adriana Maggi preguntó, ¿cómo? Para mí va a ser fundamental la negociación de las partes. Habrá que ponerse de acuerdo. La doctora Adriana Maggi preguntó, ¿qué pasa con el precio de los contratos vencidos el 30 de abril? El precio queda congelado a marzo ahí, no se puede aumentar. Bien. Bueno, acá el doctor Moto G5, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sobre emergencias, no es inconstitucional la regulación que avanza sobre el núcleo duro del contrato, como el congelamiento de los montos, de los cánones y la veda de los intereses. Sí, yo no analicé la constitucionalidad o no, porque sería, digamos, muy largo de desarrollar, pero yo creo que, para hacer sintéticamente la pregunta, que por ahora, porque vieron que todas estas reflexiones pueden ir cambiando con el tiempo y mientras alargue la cuarentena, que por ahora es constitucional. Creo que incluso los decretos que se están dictando justamente, creo que es la primera vez que se configuran las razones de necesidad y urgencia que establece la Constitución. Pero, como digo, obviamente son reflexiones provisorias. Ustedes tienen como base un trabajo que escribí en estos días, que fue publicado en un libro que dirige el doctor Calderón y el doctor Márquez. Este tema va a publicar Advocatus, pero uno digamos, reflexiona continuamente. Fíjense, por ejemplo, en materia de familia, 20 días atrás pensábamos una cosa respecto de los regímenes de comunicación, y hoy ya se están replanteando esas cuestiones. También a medida que se va prorrogando la cuarentena, a veces que parecía constitucional al principio puede llegar a empezar a parecer inconstitucional, pero como regla yo creo que esto es constitucional, ¿sí? Bien. Después el doctor Leonardo Astudillo preguntó qué tipo de cambio se utiliza para convertir el monto de alquiler a pesos, compra o venta, y qué pasa con el impuesto dólar solidario. Yo creo que se utiliza por lo general el de venta. En las operaciones se utiliza el de venta.
Y el impuesto de dólar solidario, no, la verdad no conozco si en estos casos se paga o no se paga el impuesto país sería. El 30%. No sé, la verdad, si en estas locaciones el locador tiene que pagarlo o el locatario. Bien. El doctor Moto G, que es el doctor Ariel Morandi, ¿qué pasa con el fiador por los daños ocasionados por el locatario durante la prórroga legal? Bueno, es una muy buena pregunta, porque lo que establece el decreto es la extensión de todas las obligaciones del fiador. Ahí hay que ver cómo ha sido pactada el contrato de fianza. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el viejo Código Civil, perdón, teníamos el artículo 1582 que establecía que el fiador garantizaba no solo el pago del alquiler, sino todas las obligaciones del locatario. Esa norma no se replicó en el Código Civil y Comercial. Y por lo tanto, salvo que las partes pacten lo contrario, como la fianza se debe interpretar de manera más favorable al fiador porque es un contrato gratuito, si las partes no pactan nada, la obligación del fiador o la garantía del fiador se limita al pago de los alquileres y sus accesorios. Y yo entiendo que los daños a la cosa no es un accesorio del alquiler. Y a su vez, en caso de que se hubiera pactado que el fiador sí tenga que pagar los daños a las cosas, estamos en presencia de una fianza general porque es una obligación indeterminada y tiene que tener plazo máximo. Por ende, yo creo que hay que ver si está pactado. Si está pactado, lamentablemente, nos guste o no, esa garantía se va a extender hasta el 30 de septiembre, hasta que opere la prórroga legal, la prórroga opcional, perdón, y hay que ver si obviamente cumplimenta los recaudos del 1578, es decir, monto máximo y el plazo de 5 años. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver. Yo puede ser. Ah, Bueno, después una pregunta similar a la anterior de quién determinaba si era 1, 2, 3, 4, 5 cuotas. ¿Ante quién acredita el locador la vulnerabilidad? ¿Ante quién se acredita? Sí, por eso, el locador tiene que exigir al locatario ahí, acreditar al locatario. Si el locatario controvierte esa situación de vulnerabilidad, no va a quedar otro que ir a la justicia. No va a quedar otro que ir a la justicia. Por eso en esos casos yo creo que hay que aplicar un proceso sumarístico para poder, sobre todo, encima, hola, ¿Sí? escucha a alguien ahí de fondo, no sé. Sobre todo, la problemática se plantea mientras dure, digamos, este exceso, si se quiere. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Sí, está interfiriendo. Sí. Si pueden apagar los micrófonos, agradecería. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Hay varias preguntas más, Carlos, ¿no? Como quieran, si quieren alguna pregunta más, no hay problema. Bueno, el doctor Elide Baudaña preguntó, si un contrato vence el 30 de mayo y el inquilino no firma uno nuevo, prorrogándose el contrato anterior, y a fin de septiembre el inquilino deja el inmueble, en este supuesto, ¿el locador puede cobrarle algún aumento por el periodo junio-septiembre, ya que no hay nuevo contrato y no pudo pedir la restitución del inmueble? No podría porque no se puede pactar. Si no está pactado un aumento nuevo, no hay forma ahí. No se produciría ningún aumento. Se produce una prórroga legal hasta el 30 de septiembre y el alquiler va a ser el costo del último tiempo, digamos, del último semestre o trimestre. Bien. El doctor Julián María Martínez pregunta, en caso de extinción por caso fortuito, en los términos del artículo 1203 del Código Civil, ¿sería exigible la multa por rescisión anticipada del contrato? No. Porque justamente la rescisión anticipada del locatario es una rescisión sin causa. Es una facultad que le da la ley al locatario de rescindir sin causa y ahí tiene que pagar la indemnización, una multa, una indemnización que se prevé. En este caso, el locatario no tiene que pagar nada, en el caso del 1203. Bien. En el caso del 1203... También está discutido. Va a ser difícil materializar, no la del 1203, sino la rescisión anticipada, que creo que está en el 1219 o 1220, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque va a ser imposible, mientras dure la cuarentena, restituir el inmueble también. ¿Cómo hace el locatario? Quiere rescindir y no va a poder restituir el inmueble.
Con lo cual, también veo, digamos, de difícil materialización esa resolución. En cambio, la resolución por el 1203 no paga el alquiler, digamos, suspende el pago del alquiler, pero no tiene que devolver el inmueble. Cuando esto se levante, va a poder retomar, va a poder volver a utilizar el inmueble y ahí va a seguir pagando los alquileres conforme lo pactado. Bien. Eduardo pregunta, el caso de 1203, ¿es tanto para locatarios que sean tanto personas físicas como jurídicas? ¿Sí? No hace distinción la ley. Macarena Pérez, una consulta. En el caso de rescisión anticipada del locatario, ¿se le aplica la multa por resolución anticipada del locatario? Bueno, es lo que La hablamos. respuesta entonces. Sí. Una cosa es resolver el contrato por el 1203, otra cosa es rescindir anticipadamente. Si se rescinde anticipadamente, tiene que pagar la indemnización que prevé de un mes o un mes y medio de alquiler, depende de cuándo, en qué tramo del contrato rescinda. Bien. El doctor Darío Brusini pregunta si la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojo incluye las costas judiciales, sobre todo honorarios, o si podemos continuar la ejecución por los mismos. Yo creo que suspende los lanzamientos nomás, por lo menos lo que dice el artículo 2. El cobro de las costas no estaría, no sé, esta es una buena pregunta para Román Avellaneda, a ver qué opina. Si está, ¿Está presente? Román, ¿me escuchás? Román, hola, ¿me escuchás? Sí, Carlito, acá estoy. ¿Qué opinas vos si la suspensión de los lanzamientos suspende también la ejecución de las costas de los desalojos? Complicado, ¿no? Linda pregunta esa. Sí, creo que no. Yo entiendo que en principio no. Yo entiendo que en principio no. Porque son dos cosas distintas. Estás Y tirando, son dos ejecuciones distintas. ¿Eh? sentate bien, que estás tirando un sillón. No, bueno, ahí estoy mejor. Son dos ejecuciones distintas. Una es la ejecución del objeto principal del proceso, que es el desahucio, y otra cosa distinta es una ejecución por una deuda dineraria, que como cualquier otra deuda dineraria no están aplazados, digamos, no está aplazada la posibilidad de ejecutar coactivamente, me parece. Yo coincido. ¿Me parece? Bueno, gracias. ¿Coincidís? Gracias, Román. De nada, de nada. Muy buena la conferencia. Bueno, sigo con las preguntas, Carlos. Siguen llegando preguntas todavía, Carlos, Jorge Palacio pregunta, en el caso de que el locatario no abone los alquileres entre abril y septiembre, ¿es obligatorio para el locador dar la financiación que indique el decreto, o puede intimar por desalojo por falta de pago luego del 30 de septiembre? Mira, es así, o sea, no le puede exigir ni el pago ni desalojarlo hasta el 30 de septiembre. Yo creo que le tiene que dar la oportunidad de pagar en octubre. El decreto dice que tiene que pagar a partir del mes de octubre. Con el alquiler de octubre se pagan esas deudas. Si en octubre ya también incumple con el pago de esas deudas, recién ahí va a poder iniciar el desalojo. Bien. El doctor Braldrich Manuel pregunta, ¿a quién se considera pequeño productor agropecuario? Bueno, es lo que hablábamos, son digamos, producciones pequeñas familiares. Es una cuestión de hecho, yo creo que estoy viendo un informe de la OEA respecto a si me permítanme leerlo, es un informe de ya lo tengo, a ver. Hay un informe de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que explica qué sería esto de explotación agrícola familiar. Y las notas características son que se caracteriza por combinar el trabajo familiar sobre la tierra que posee la familia, estando totalmente vinculada a los distintos mercados, y su objetivo es el de producir bienes agropecuarios para venderlos en el mercado, y de tal manera obtener ingresos que le permitan subvenir las necesidades del grupo. O sea, es la familia la principal mano de obra de la explotación,
no excluye que tengan empleo, pero tiene que tratarse, digamos, es una cuestión de hechos, yo creo, de una pequeña producción para una familia que viva en ese campo. Perfecto. Bueno, hay también muchos saludos, Carlos. Pregunta, ¿qué sucede en aquellos contratos? ¿Sí? No, gracias, Rosana, estoy leyendo acá. ¿Qué sucede en aquellos contratos donde existe una cláusula de renuncia a la aplicación de la teoría de la imprevisión? Bueno, es muy discutible, eso sería para otra charla, es muy discutible si la renuncia a la teoría de la imprevisión es válida o no, sobre todo cuando se trata de contratos de adhesión. Cuando se trata de contrato de adhesión, me parece que sería una cláusula abusiva, y hoy por hoy el 90% de los contratos de adhesión. Pero bueno, si la cláusula es válida, no va a poder invocar imprevisión. Pero es muy discutido, ¿no? El tema de la renuncia. Bien. Pregunta el doctor Elidio Baudaña. Los contratos celebrados desde marzo en adelante, ya sea con los inquilinos que ocupa el inmueble como con un nuevo inquilino, ¿tienen plena validez? Sí, sí, sí tienen plena validez, claro. Bien. Juliana pregunta, ¿las cuotas de la diferencia de precio, cualquiera sea la cantidad de cuotas que se pacten, pueden superar el plazo de vencimiento del contrato o tienen que coincidir con el vencimiento por el transcurso del tiempo? No, yo creo que pueden superar el vencimiento ahí. Pueden ser, o sea, van a tener 3, como mínimo 3, como máximo 6. O sea, tenés como mínimo octubre, noviembre y diciembre, hasta diciembre como mínimo, enero, febrero, marzo. Marzo del 2021, va a poder, hasta esa fecha va a poder pagar el locatario esa diferencia de precio. Bien. El contrato termine en, no sé, en noviembre. Una consulta. En el caso de rescisión anticipada del locatario, ¿se le aplica la multa por la resolución anticipada del locatario? Bueno, ya la contestamos a esa. Sí. Y una Macarena Pérez, y en el caso de que luego sea un nuevo contrato, ¿se prorroga el anterior hasta el 30 de septiembre y se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes? ¿Este sería desde octubre en adelante? Si se celebra un nuevo contrato, por ejemplo, en mayo o en abril, me parece ahí que el plazo, se tiene que respetar el plazo mínimo. No va a durar hasta octubre, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es muy difícil que en función del aislamiento las partes ahora se pongan de acuerdo, celebren un contrato. O sea, la única forma es por estos medios, pero la firma del contrato. Digamos, si uno hace un nuevo contrato en mayo, el plazo mínimo son 2 años, hasta mayo de 2022, no hasta septiembre. Y se va a contar desde mayo, ¿no? Bien. Bueno, doctor, y después ahí, bueno, se saludan, nos felicitan, que fue muy didáctica la charla, excelente charla, muy clara su disertación, así que no hay más preguntas. Ahí entró una del doctor Morandi. Sí. Cuando se... Cuando sean múltiples causales de desalojo, Sí, ahí está. sí, podría ser procedente el desalojo, porque la suspensión solamente se limita a cuando sea por falta de pago exclusivamente. Bien. Yo entiendo que sí. Bueno, Carlos, creo que no hay más preguntas. La verdad que te agradecemos una vez más desde el Colegio de Abogados, de la Comisión de Jóvenes, por esta posibilidad. Y bueno, y esperamos encontrarnos pronto con otra charla. Bueno, muchas gracias a todos, al colegio, y la verdad que espero que esta sea el inicio de un ciclo por ahí de conferencias, porque en estos tiempos la verdad que es imperioso reflexionar los efectos jurídicos de esta pandemia en todas las ramas del derecho. Hoy, fíjense hoy lo que los medios están transmitiendo con el tema de la situación carcelaria, tenemos también problemas en los juicios de familia, ni hablar lo que va a producir también en materia de insolvencia, etc. O sea, estamos en un tiempo que nos ha revolucionado a todos y que nos exige estar a la altura de las circunstancias, y me parece que esta modalidad de por lo menos reflexionar de alguna manera juntos y estando en casa, sin duda que va a ser útil para todos. Así que yo les agradezco y espero que nos veamos pronto.
Bueno, igualmente, igualmente. Un abrazo y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a todos.